vídeo anterior analizamos cómo se inició el uso del óxido nitroso y del éter en cirugía para evitar el dolor. Con la anestesia, el cirujano ganó algo muy importante: tiempo. Antes, una amputación del miembro inferior, por ejemplo, se podía realizar en 1 minuto, durante el cual el paciente había huido, se había desmayado o era sujetado fuertemente por los ayudantes. Los químicos siguieron investigando nuevas sustancias, entre estas el cloroformo, que fue descubierto en 1831 de forma casi simultánea por 3 grupos de investigación independientes. En primer lugar, por el farmacéutico hospitalario de la Pitié-Eugène Suvernon en Francia. En segundo lugar, por Justus von Liebig en Alemania, quien investigó el éter y el cloroformo en los años 30 del siglo XIX. En Estados Unidos se atribuye su descubrimiento al médico Samuel Gruzi en 1831. 3 meses después de la primera aplicación de éter sulfúrico a un paciente en países de habla alemana, Ernst von Wibra y Emil Harles publicaron una monografía en la que presentaron sus investigaciones experimentales sobre los efectos del éter en humanos y los compararon con los de los animales. El profesor de la Universidad de Erlangen, Alemania, Johann Ferdinand Heifelder, describió en 1847 en detalle 108 inhalaciones con éter en un pequeño libro titulado Los experimentos con éter sulfúrico. A partir de diciembre de ese mismo año, Heifelder comenzó a utilizar cloroformo, que le permitía realizar intervenciones más complejas. En su libro Los experimentos con éter sulfúrico, éter salino y cloroformo, describe un gran número de administraciones anestésicas utilizando estos 3 agentes. Concluyó que el cloroformo era superior al éter sulfúrico, principalmente porque actuaba más rápidamente, sus efectos duraban más tiempo y producía una narcosis más profunda. Además, su aplicación era mucho más fácil, porque no requería ningún aparato especial. Sin embargo, debido a su gran potencia anestésica, Heifelder exigía mucha precaución cuando se aplicara. Recomendó que hubiera un asistente para las cloroformizaciones, cuya única función era supervisar las inhalaciones y al paciente, es decir, una especie de precursor del actual especialista en anestesiología. Estos textos mencionados son el comienzo del estudio riguroso de los mecanismos de acción de los anestésicos. En 1847, el químico inglés David Bally sugirió al conocido ginecólogo James Young Simpson la posible utilidad del cloroformo previamente ensayada en animales de laboratorio como anestésico general. Simpson ya había empleado el éter en partos complicados con muy buenos resultados. Decidió probarlo personalmente y lo adoptó para sus intervenciones. La primera mujer que dio a luz bajo los efectos del cloroformo puso a su hija el nombre de Anestesia, en agradecimiento por no sufrir durante el parto. En 1847, Simpson presentó un informe positivo sobre el uso de esta nueva sustancia. El sector más intransigente y calvinista de la sociedad escocesa se opuso abiertamente al cloroformo, pues señalaban que la Biblia decía claramente que parirás a tus hijos con dolor. En 1854, John Snow se lo aplicó a la reina Victoria en el parto de su hijo Leopoldo y después en el de su hija Beatriz, y las reticencias se fueron aplacando. La monarca, siempre influyente entre las celebridades, se entusiasmó con el fármaco. Decía: bendito cloroformo, calmante, tranquilizante y delicioso más allá de toda medida. Sin embargo, algunos cirujanos seguían prefiriendo el éter, especialmente para procedimientos que involucraban a personas con heridas graves. La situación cambió durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Los cirujanos de campaña fueron introduciendo el cloroformo para anestesiar a los heridos, especialmente cuando se trataba de amputaciones, mejorando así significativamente las tasas de supervivencia. Incluso la nueva sustancia empezó a hacerse común en novelas y en la vida real.
En 1886, el asesinato que perpetró la victoriana Adelaida Bartlett contra su marido lo hizo con cloroformo. También aparece en varias historias de Sherlock Holmes. Todavía hoy está presente en numerosas series y películas. Se incapacita a una persona aplicándole un pañuelo empapado con cloroformo en nariz y boca. En realidad, este procedimiento requiere de un cierto tiempo para que la sustancia anestésica actúe, no de efecto inmediato como vemos en las películas. El conocido por Dr. Holmes fue el primer asesino en serie estadounidense que confesó hasta 27 asesinatos y 50 intentos. La policía, no obstante, le atribuyó más de 200, muchos de los cuales llevó a cabo en el llamado Hotel de los Horrores en Chicago. Alguna vez utilizó el cloroformo. El uso del cloroformo fue extendiéndose. La recuperación de los pacientes era más rápida y mejor que si se usaba éter, pero con el tiempo comenzaron a aparecer accidentes, llegando a causar muchas muertes accidentales. La primera víctima fue la niña de 15 años, Hannah Greener, que murió el 28 de enero de 1848. En 1864, cuando el número de casos publicados de muerte clorofórmica había llegado a 123, la Royal Medical and Chirurgical Society en Inglaterra creó una comisión que concluyó definitivamente que el cloroformo poseía una gran acción depresora sobre el corazón y que su uso debía ser prohibido. Quedó entonces atrás la idea sustentada de que las muertes por este anestésico en personas consideradas sanas se producían por sobredosis o por insuficiente aporte de oxígeno. Malgaigne, en Francia, informó de 126 fallecimientos de 201 anestesiados con cloroformo. En 1890 se celebró en Berlín el 10º Congreso Internacional de Medicina y durante su celebración el farmacólogo norteamericano Horatio Wood leyó un artículo sobre la anestesia en el que destacaba con detalles estadísticos mayor seguridad con la eterización en comparación con el cloroformo. Este artículo causó una gran impresión en los alemanes y la Sociedad Quirúrgica Alemana encargó al cirujano Ernst Gould que compilara estadísticas independientes relacionadas con la seguridad de los dos agentes. Estos fueron publicándose anualmente. Los resultados de Gould influyeron mucho a favor del éter, y en 1894, como resultado de su investigación, varios cirujanos alemanes volvieron a la anestesia con éter. Siguiendo el ejemplo alemán, alrededor de 1895, algunos cirujanos franceses hicieron lo mismo. También se ensayaron mezclas de éter y cloroformo. Con el segundo se inducía y se continuaba después con el primero. La posibilidad de morir por el uso del éter era de 1 a 20.000, mientras que la probabilidad de morir por el uso de cloroformo era de en torno a 1 por cada 4.000 personas. No fue hasta 1911 que se demostró que el cloroformo podría producir fibrilación cardíaca en animales por A. Goodman Levy. Sus experimentos suelen calificarse de clásicos, y es fácil tener la impresión de que explicaron el misterio de la muerte por cloroformo y sellaron su destino como anestésico. A pesar de esto, el cloroformo se usó hasta mediados del siglo XX. Respecto a la forma de administrar el éter y el cloroformo, cirujanos como Joseph Lister continuaron utilizando el método de la esponja soporífera o la mascarilla, colocando un paño con unas gotas de éter o cloroformo sobre la boca y la nariz del paciente. ¿Y en España qué sucedió? La primera publicación sobre el cloroformo en España apareció en la Gaceta Médica en diciembre de 1847, comentando precisamente la introducción de esa sustancia por James John Simpson. En enero de 1848 se publicaron 2 artículos en el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia. Uno era del químico Antonio Casares Rodríguez, el otro era una nota de José González Olivares, donde daba razón de los 3 primeros casos operados en Santiago bajo anestesia general con cloroformo. Unos días más tarde apareció otro artículo de Antonio Casares y Andrés Laorden, Experimentos con cloroformo, que puede considerarse como un estudio experimental. Su uso fue extendiéndose por la península.
José Antonio Prats Roguer, en enero de 1848, practicó en Zaragoza su primera intervención con cloroformo. Basilio San Martín publicó una serie de 5 artículos sobre cloroformización en el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia. El conocido Pedro Mata también publicó una serie de 9 artículos dedicados al cloroformo entre febrero y junio de 1848. Poco después comenzaron a aparecer revisiones sobre el tema, como la de Vicente Aravaca, la de José Antonio Prats Roguer o la de Román Vizcarro. Siguieron después otros gases, como el cloruro de etilo en 1894, el gas etileno en 1923 y el ciclopropano en 1929. El problema es que eran muy inflamables. En 1947 se introdujo el fluoroxeano, el primer anestésico fluorado, el cual fue comercializado entre 1947 y 1954. En 1953 se introdujo el alotano, que fue ampliamente utilizado. En 1872, un profesor de fisiología de la Universidad de Burdeos, llamado Pierre Jaurès, consiguió cierta anestesia en animales empleando una solución de hidrato de cloral endovenosa. 2 años más tarde se empleó dicha solución en personas, pero el hecho pasó inadvertido. Más tarde, en 1898, se utilizó el hedonal vía intravenosa, que obtuvo cierto éxito. Pero eso ya es otra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.